El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de la Liga, no solo decidió el rumbo del título liguero, sino que también catapultó a Lamine Yamal, un joven de apenas 17 años, al centro de todas las miradas. Con un marcador final de 4-3 a favor del Barça, el partido fue un torbellino de emociones, goles y momentos icónicos. Pero más allá de los números, fue la celebración de Lamine tras su golazo lo que desató una tormenta de reacciones. Imitando los gestos característicos de Cristiano Ronaldo y Mbappé, el adolescente de Rocafonda no solo marcó un gol crucial, sino que también lanzó un mensaje al mundo: estaba aquí para dominar. La ciudad aún vibraba con la victoria, y las imágenes de Lamine, con su gesto de calma y los brazos cruzados, se habían convertido en un fenómeno viral, alimentando debates, memes y una nueva narrativa en el fútbol mundial. El partido comenzó con un Real Madrid arrollador. Apenas al minuto 12, Mbappé, el fichaje estelar de los blancos, abrió el marcador con un disparo raso que sorprendió a Iñaki Peña. El francés, que había llegado al club con la presión de ser el nuevo líder tras la era de Cristiano Ronaldo, celebró con su característico gesto de brazos cruzados, mirando desafiante a la grada culé. 5 minutos después, un error defensivo del Barcelona permitió a Mbappé anotar su segundo gol, un cabezazo tras un centro preciso de Vinicius. El estadio, repleto con más de 50,000 aficionados, quedó en silencio. El Madrid, con su tridente ofensivo liderado por Mbappé, Bellingham y Vinicius, parecía dispuesto a aplastar al Barça en su propia casa. Los aficionados blancos en las redes sociales ya proclamaban una goleada, y las cámaras captaban a Carlo Ancelotti con una sonrisa contenida en el banquillo. Pero el Barcelona de Hansi Flick no era un equipo cualquiera. Tras años de crisis, el técnico alemán había devuelto al club su identidad, construyendo un conjunto que combinaba juventud, talento y garra. En el centro de ese proyecto estaba Lamine, el extremo derecho que, con solo 17 años, ya era considerado el motor del ataque culé. En el minuto 30, Eric García, con un cabezazo tras un córner, recortó distancias y encendió la chispa de la remontada. 2 minutos después, llegó el momento que cambiaría el rumbo del partido. Lamine recibió un pase de Ferran Torres en la banda derecha, encaró a Alaba, lo dejó atrás con un amague, y desde el borde del área, soltó un zurdazo con efecto que se coló por la escuadra de Courtois. El estadio estalló. El marcador se igualaba a 2-2, pero lo que vino después fue aún más impactante. Lamine, en lugar de correr hacia sus compañeros, se dirigió a la grada. Con una mano en la oreja y la otra haciendo el gesto de calma, repitió las palabras que Cristiano Ronaldo había inmortalizado en 2012: «Tranquilos, estoy aquí». Pero no se detuvo ahí. Tras unos segundos, cruzó los brazos sobre el pecho, imitando la celebración de Mbappé, y miró directamente a la zona donde los aficionados del Madrid se agrupaban. La provocación era clara, y el mensaje, aún más. Lamine no solo había empatado el partido, sino que estaba desafiando a dos de los nombres más grandes del fútbol mundial. Ferran Torres, eufórico, lo levantó en brazos, y la imagen de los dos jugadores, con Lamine señalando su dorsal 304, se convirtió en el símbolo de la noche. Las redes sociales se explotaron. En cuestión de minutos, los clips de la celebración de Lamine se volvieron virales, con millones de reproducciones en plataformas como Twitter y TikTok. Los aficionados culés inundaron las redes con memes que comparaban a Lamine con Ronaldo y Mbappé, mientras los seguidores del Madrid, indignados, acusaban al joven de falta de respeto. A sus 17 años ya humilla a los cracks del Madrid, escribía un usuario en Twitter. Otro, desde la perspectiva madridista, replicaba: «Esto es una falta de clase. Ya veremos dónde está Yamal cuando tenga la presión de Mbappé». Pero más allá de la polarización, una cosa era innegable: Lamine había robado el foco en un partido que, hasta ese momento, parecía pertenecer al francés. En el campo, el partido continuó con una intensidad frenética. Rafinha, inspirado por el ímpetu de Lamine, anotó el 3-2 justo antes del descanso, aprovechando un pase filtrado de Pedri. En la segunda mitad, Mbappé completó su hat-trick con un penalti en el minuto 55, silenciando momentáneamente al estadio. Pero el Barcelona, liderado por la energía incansable de Lamine, no se rindió. En el minuto 78, Rafinha selló su doblete con un disparo cruzado tras una jugada colectiva que inició, como no, Lamine con un pase milimétrico. El 4-3 final fue un triunfo épico, no solo por el resultado, sino por lo que representaba. El Barça, con un adolescente como figura, había doblegado al Real Madrid en un momento crucial de la temporada.
Tras el pitido final, las cámaras buscaron a Lamine. Sudado, pero con una sonrisa que mezclaba orgullo y picardía, el joven atendió a los medios en la zona mixta. Ganar un clásico siempre es especial, pero hacerlo así, remontando, en casa, con nuestra gente, es increíble, dijo, su voz aún cargada de adrenalina. Cuando le preguntaron por su celebración, Lamine mantuvo la calma, pero sus palabras destilaban confianza. Fue algo espontáneo. Vi a la grada, sentí el momento, y quise compartirlo con ellos. Todos sabemos lo que significa un clásico. Es un partido para disfrutar, para mostrar quién eres. Aunque no mencionó directamente a Ronaldo ni a Mbappé, el mensaje era claro, su gesto no era solo una broma, sino una declaración de intenciones. Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior, no escatimó en elogios. Lamine no es un niño. Juega con una madurez que no se espera de alguien de su edad. Tiene confianza, cree en sí mismo, y es muy inteligente. Ese gol, esa celebración, muestran lo que es capaz de hacer, afirmó el alemán. Eric García, otro de los héroes de la noche, añadió con una sonrisa, Lamine es especial. Puede que me pase el balón un poco más cuando subo, pero si marca goles así, ¿qué puedo decir? Las palabras de sus compañeros reflejaban el impacto que el joven tenía dentro del vestuario, donde ya no era visto como una promesa, sino como un líder. En Madrid, la reacción fue menos amistosa. Carlo Ancelotti, visiblemente frustrado, reconoció los errores defensivos de su equipo, pero evitó mencionar directamente a Lamine. Perdimos por detalles, por fallos que no podemos permitirnos. Pero seguimos en la pelea, dijo. Sin embargo, las redes sociales madridistas apuntaban al joven culé como el villano de la noche. Algunos lo acusaban de arrogancia, mientras otros, más analíticos, reconocían que su impacto había sido decisivo. Mbappé, por su parte, mantuvo el silencio. Su hat-trick, que en cualquier otro contexto habría sido la historia del partido, quedó opacado por la actuación de Lamine y la derrota de su equipo. El contexto del partido añadía aún más peso a la actuación de Lamine. Apenas unos días antes, el Barcelona había caído en las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán en un partido que se decidió en la prórroga. La derrota había sido un golpe duro, especialmente para un equipo que soñaba con volver a la élite europea. Pero Lamine, lejos de hundirse, canalizó esa frustración en el clásico. Después de la Champions, necesitábamos esta victoria. No solo por los puntos, sino por nosotros, por los aficionados, dijo en la entrevista postpartido. Su capacidad para sobreponerse a la adversidad, a una edad en la que muchos aún están en la escuela, era un testimonio de su mentalidad. La celebración de Lamine no era un hecho aislado. Inspirada en el calma de Ronaldo en 2012, cuando el portugués silenció el Camp Nou en la última temporada de Pep Guardiola como entrenador culé, y en el gesto de Mbappé, que se había convertido en su sello tras llegar al Madrid, la acción de Lamine era una mezcla de homenaje y desafío. Para algunos, era una muestra de falta de respeto, para otros, una genialidad que capturaba la esencia del clásico, pasión, rivalidad y espectáculo. En Rocafonda, el barrio donde creció, los vecinos celebraban con orgullo. Ese es nuestro Lamine, decía un anciano en un bar local, mientras los niños en las calles imitaban el gesto de calma y los brazos cruzados. En las oficinas del Barcelona, la actuación de Lamine era vista como una validación de su proyecto a largo plazo. Joan Laporta, el presidente del club, había rechazado una oferta de 250 millones de euros por el joven en el verano de 2024, una decisión que ahora parecía profética. Jorge Méndez, el agente de Lamine, ya negociaba una renovación que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del equipo, a pesar de su edad. Lamine es el futuro del fútbol, y ese futuro está en el Barça, afirmó Méndez en una entrevista reciente. La confianza del club en su joya era absoluta, y el clásico había demostrado por qué. En el panorama internacional, la actuación de Lamine reforzaba su candidatura al Balón de Oro. Con 16 goles y 24 asistencias en la temporada, sus números eran impresionantes, pero era su impacto en los grandes partidos lo que lo distinguía. Había marcado o asistido en los 4 clásicos de la temporada, incluyendo un gol en el Bernabéu y 2 asistencias en la final de la Copa del Rey. En la Eurocopa de 2024, su golazo contra Francia en las semifinales, frente al propio Mbappé, había sido el preludio de su dominio en los duelos directos. Figuras como Rodri,
el actual Balón de Oro, y Simone Inzaghi, entrenador del Inter, lo habían elogiado públicamente. No hay forma de pararlo, dijo Inzaghi tras la eliminación del Barça en Champions. Y en el Clásico, Lamine había demostrado que esas palabras no eran exageradas. Mientras Barcelona celebraba, el debate sobre la celebración de Lamine continuaba. En los programas deportivos, los analistas se dividían entre quienes veían su gesto como una falta de humildad y quienes lo consideraban una muestra de personalidad. Es un niño que está desafiando a los mejores del mundo. Eso es lo que hace grande al fútbol, decía un comentarista en TV3. En Madrid, sin embargo, el tono era más crítico. Es un gran jugador, pero debería mostrar más respeto, opinaba un tertuliano en El Chiringuito. Pero para los aficionados culés, la celebración de Lamine era un motivo de orgullo, un recordatorio de que su equipo había encontrado una nueva estrella capaz de llevar la bandera del club en los momentos más difíciles. En el entrenamiento del lunes, Lamine seguía siendo el centro de atención. Rafinha, con su habitual buen humor, bromeaba con él sobre su celebración. «La próxima vez me copias a mí, pequeño», le decía mientras practicaban tiros libres. Robert Lewandowski, que había seguido el partido desde el banquillo por molestias físicas, también se sumaba a las risas. «Lamine tiene algo que no se enseña. Es un ganador», comentó el polaco. Hansi, por su parte, aprovechaba las sesiones para pulir detalles tácticos, consciente de que el título de la Liga, aunque cerca, aún no estaba asegurado. Pero en sus palabras se notaba la satisfacción. Lamine es un regalo para el fútbol. Y está en el Barça. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, la ciudad seguía inmersa en la euforia del Clásico. En los bares, en las plazas, en las redes, el nombre de Lamine estaba en boca de todos. Su gol, su celebración, su desafío a Ronaldo y Mbappé eran más que un momento, eran el comienzo de una nueva era. Y aunque el Balón de Oro aún estaba por decidirse, una cosa era segura: Lamine Yamal, con su talento, su carisma y su descaro, ya era el rey del Clásico, y el mundo del fútbol no podía apartar los ojos de él. El domingo 11 de mayo de 2025, el Estadio Olympique Lluís Companys había sido testigo de un espectáculo inolvidable, un 4-3 vibrante contra el Real Madrid, un partido que no solo consolidó al Barça como líder indiscutible de la Liga, sino que también elevó a Lamine Yamal a un pedestal aún más alto en el imaginario futbolístico. Las gradas aún resonaban en la memoria de los culés, y las imágenes del joven de 17 años pidiendo calma con su gesto característico, mostrando el dorsal 304 en honor a su barrio de Rocafonda, se habían convertido en un símbolo de su ascenso meteórico. En las horas posteriores al encuentro, mientras la ciudad seguía vibrando, Lamine se sentó frente a los micrófonos en una rueda de prensa que prometía ser histórica. Sus palabras, medidas pero cargadas de una confianza serena, no solo reflejaban la euforia del momento, sino también una ambición que trascendía el césped. El Balón de Oro estaba en su horizonte, y él lo sabía. El ambiente en la sala de prensa era eléctrico. Los periodistas, con sus libretas y grabadoras listas, aguardaban cada palabra del joven prodigio. Lamine, con su característica camiseta de entrenamiento azulgrana y una sonrisa tímida que contrastaba con la madurez de sus respuestas, tomó asiento. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y determinación, que dejaba claro que este no era un adolescente cualquiera. Era el héroe del Clásico, el autor del gol que empató el partido a 2-2, el jugador que, con un zurdazo imposible al segundo palo, había devuelto la fe a un estadio que momentos antes temía lo peor tras el doblete inicial de Mbappé. Pero más allá de los números, un gol, una actuación estelar y una presencia constante en los 4 clásicos ganados por el Barça esta temporada, Lamine traía consigo un mensaje sutil, pero poderoso. Estaba listo para competir con los más grandes, y el Balón de Oro no era un sueño lejano, sino un objetivo tangible. «Bueno, primero quiero decir que estoy muy feliz por la victoria», comenzó Lamine, su voz tranquila pero firme. «Ganar un clásico siempre es especial, pero hacerlo como lo hicimos ayer, remontando, con todo el equipo luchando hasta el final, es algo que se queda contigo. Los aficionados se lo merecen, han estado con nosotros todo el año, incluso sin el Camp Nou. Ese apoyo se siente en el campo, y ayer fue increíble». Hizo una pausa, mirando brevemente al suelo, como si estuviera eligiendo sus próximas palabras con cuidado. «Marcar en un partido así,
en un momento en el que el equipo lo necesitaba, es algo que no se explica. Pero no es solo mi gol. Fue Rafinha con su doblete, Ferran con sus asistencias, Eric dando el primer paso con su cabezazo. Somos un equipo, y eso es lo que nos hace fuertes. Los periodistas, ansiosos por ahondar en su actuación, no tardaron en preguntar por su gol, un disparo cruzado que dejó a Thibaut Courtois sin opciones. Lamine sonrió, mostrando esa chispa de picardía que lo hace tan querido entre los aficionados. La verdad, cuando recibí el balón de Ferran, solo pensé en ir hacia adelante. Vi el espacio, hice el recorte y le pegué con todo. Cuando vi la pelota entrar, fue como, no sé, como si el estadio explotara. Esos momentos son los que sueñas de pequeño, ¿no? Jugar un clásico, marcar, sentir a la gente contigo. Su respuesta era humilde, pero había un trasfondo de confianza que no pasaba desapercibido. No era solo un gol, era una declaración de intenciones, una muestra más de que Lamine no se achicaba en los escenarios más grandes. La conversación pronto giró hacia un tema que había dominado las portadas deportivas en los últimos meses: el Balón de Oro. Con la temporada 2024/25 acercándose a su recta final, Lamine había emergido como uno de los principales candidatos al prestigioso galardón. Su impacto en la liga, donde lideraba las asistencias y sumaba goles clave, su récord como el goleador más joven en la historia del clásico, y su papel determinante en la Eurocopa del año anterior lo habían colocado en el centro de la discusión. Figuras como Río Ferdinand, quien días antes había afirmado que Lamine estaba a un nivel mucho más alto que cualquier otro jugador de las 5 mejores ligas, habían alimentado las especulaciones. Y aunque el joven mantenía su humildad característica, sus palabras en la rueda de prensa dejaban entrever que él mismo se veía como un contendiente serio. ¿El Balón de Oro? Es algo que cualquier jugador sueña, ¿no?, respondió cuando un periodista de Movistar le preguntó directamente sobre sus aspiraciones. No voy a mentir, claro que me ilusiona. Creo que estoy haciendo las cosas bien, trabajando duro, ayudando al equipo. Pero no pienso en eso todo el día. Mi foco está en los partidos, en seguir creciendo, en ganar títulos con el Barça. Si llega algo como el Balón de Oro, será porque el equipo ha hecho un gran trabajo, porque sin mis compañeros no estaría aquí. Sus palabras eran cuidadosas, pero había una seguridad implícita en ellas. No estaba negando su candidatura, al contrario, estaba abrazándola de manera sutil, dejando claro que se sentía preparado para competir al más alto nivel. Otro periodista, esta vez de Sport, insistió: ¿crees que estás al nivel de jugadores como Mbappé, Salah o Dembélé, que también están en la carrera por el premio? Lamine arqueó una ceja, y por un momento su sonrisa se tornó ligeramente desafiante. Respeto mucho a todos esos jugadores, son cracks mundiales. Pero yo me siento bien, confiado. Creo que estoy mostrando lo que puedo hacer, y no solo en los clásicos. En la Liga, en la Champions, con la selección, cada partido es una oportunidad para demostrar quién eres. Si me pones en esa lista, me motiva. Quiero estar ahí, compitiendo con los mejores. La sala quedó en silencio por un instante, procesando la audacia de un joven de 17 años que, sin alzar la voz, se colocaba a sí mismo entre los gigantes del fútbol mundial. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de sus declaraciones. En Francia, L'Équipe destacaba la madurez asombrosa de Lamine, mientras que en Inglaterra, The Athletic lo describía como un talento que no solo aspira al Balón de Oro, sino que parece destinado a ganarlo. Pero en Barcelona, las palabras de Lamine resonaban de manera especial. Los aficionados, que ya lo veían como el heredero espiritual de Lionel Messi, interpretaban su confianza como una señal de que el club tenía en sus manos no solo a un gran jugador, sino a un líder en potencia. En las redes sociales, hashtags como #Lamine Ballon d'Or y #El futuro es Yamal se multiplicaban, acompañados de vídeos de su gol en el clásico y de su icónica celebración, con los dedos formando el 304 en honor a su barrio. En el vestuario, la reacción de sus compañeros era de admiración y camaradería. Rafinha, quien había brillado con un doblete en el clásico, bromeaba con Lamine durante el entrenamiento del lunes. «Oye, pequeño, ya estás hablando de balones de oro. Déjanos algo a los demás», le decía entre risas, mientras le pasaba un balón. Robert Lewandowski,
ausente en el partido por una leve molestia, también se sumaba al apoyo. Lamine tiene algo especial, comentó el polaco a los medios. No es solo su talento, es su mentalidad. A su edad, yo no tenía esa claridad. Si sigue así, puede ganar todo lo que se proponga. Las palabras de Lewandowski, un veterano respetado en el mundo del fútbol, añadían aún más peso a la candidatura de Lamine. Hansi Flick, el arquitecto del renacimiento del Barcelona, también tuvo palabras de elogio para su joven estrella. En una conferencia de prensa el martes, el alemán fue claro: Lamine es un jugador único, pero lo que más me impresiona es su hambre. No se conforma, siempre quiere más. ¿El Balón de Oro? No me gusta hablar de premios individuales, pero si alguien de este equipo lo merece, él está haciendo un caso muy fuerte. Flick, conocido por su enfoque colectivo, raramente destacaba a un solo jugador, pero con Lamine hacía una excepción. Sabía que el joven no solo era el presente del equipo, sino también su futuro. Mientras tanto, en las calles de Barcelona, la fiebre por Lamine alcanzaba nuevos niveles. En los bares de la Rambla, los aficionados debatían apasionadamente sobre si el joven ya estaba listo para ganar el Balón de Oro o si necesitaba una temporada más para consolidarse. «Es un crío y ya es el mejor del mundo», exclamaba un taxista mientras sintonizaba una emisora que analizaba el clásico. En Rocafonda, el barrio donde Lamine creció, el orgullo era palpable. Los niños jugaban en las canchas locales imitando su regate, su disparo, su celebración. Para ellos, Lamine no era solo un futbolista, era un símbolo de que los sueños, incluso desde los lugares más humildes, podían hacerse realidad. En el plano competitivo, la victoria en el Clásico había dejado al Barcelona a un paso del título de la Liga. Con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y solo 3 jornadas por disputar, el campeonato parecía casi asegurado. Pero para Lamine, el trabajo no había terminado. En sus declaraciones, había hecho hincapié en la necesidad de corregir errores, especialmente en defensa, donde el equipo había concedido 2 goles tempraneros. «No podemos empezar los partidos así», dijo con una madurez que sorprendía. «Si queremos ganar la Liga y seguir compitiendo en otras competiciones, tenemos que ser más sólidos desde el principio». Sus palabras no solo mostraban su compromiso con el equipo, sino también su capacidad para analizar el juego con una visión estratégica. El impacto de Lamine en la temporada era innegable. Con 16 goles y 24 asistencias en 52 partidos en todas las competiciones, sus números eran impresionantes para cualquier jugador, pero especialmente para alguien de su edad. En los clásicos, su influencia era aún más evidente. Había marcado o asistido los 4 enfrentamientos contra el Real Madrid, incluyendo un gol en el Bernabéu, otro en la Supercopa y 2 asistencias en la final de la Copa del Rey. Su capacidad para brillar en los partidos más exigentes lo había convertido en el favorito de muchos para el Balón de Oro, a pesar de la eliminación del Barcelona en las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán. Algunos, como el diario francés L'Équipe, argumentaban que la presencia de Ousmane Dembélé en la final de la Champions con el PSG podía darle ventaja, pero en España la narrativa era clara: Lamine era el hombre del momento. En la intimidad, lejos de las cámaras, Lamine seguía siendo el mismo joven de Rocafonda que soñaba con el fútbol. Sus amigos de la infancia, con los que aún mantenía contacto, lo describían como alguien que no había cambiado a pesar de la fama. «Siempre está bromeando, siempre es el mismo», decía uno de ellos en un programa de radio local. Pero en el campo, Lamine era un titán. Su gol en el Clásico, seguido de su gesto de calma, había enviado un mensaje al mundo: no tenía miedo de nadie, ni del Real Madrid, ni de Mbappé, ni de la presión de ser el favorito para el Balón de Oro. En sus propias palabras, dichas con una mezcla de humildad y ambición: «Quiero seguir jugando, disfrutando, ayudando al equipo. Y si el Balón de Oro llega, lo recibiré con orgullo, porque significará que he hecho las cosas bien». Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, la ciudad seguía celebrando. En el horizonte, el título de la Liga parecía una certeza, y la figura de Lamine Yamal, con su dorsal 19 y su sonrisa confiada, se alzaba como el símbolo de una nueva era. El Balón de Oro, aunque aún no estaba en sus manos, ya no parecía un sueño lejano. Era una meta, y Lamine, con la serenidad de quien sabe que el tiempo está de su lado,
estaba decidido a alcanzarla. En un cálido atardecer de primavera, el mundo del fútbol se agitaba con una nueva controversia, una que tenía como epicentro a un joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, y a una figura legendaria del banquillo, Fabio Capello. El italiano, con su historial de éxitos en clubes como el Real Madrid, el Milan y la Juventus, había decidido encender la mecha de la discusión con unas declaraciones que resonaban como un trueno en el cielo despejado del Camp Nou. No era la primera vez que Capello se pronunciaba sobre Lamine, pero esta vez sus palabras llevaban un filo especial, un tono de desafío que invitaba a la reflexión y, para muchos, al desacuerdo. El escenario estaba listo para una narrativa que cruzaba generaciones, talentos incomparables y la eterna búsqueda de la genialidad en el fútbol. El sol se ponía lentamente sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras los aficionados culés se reunían en los bares cercanos al estadio, discutiendo con pasión las últimas noticias. La ciudad vivía un momento de euforia. El equipo, bajo la batuta de Hansi Flick, había encontrado un ritmo arrollador, y en el corazón de esa maquinaria estaba Lamine, un adolescente de apenas 17 años que parecía destinado a reescribir los libros de historia del fútbol. Sus actuaciones en el campo eran un espectáculo, regates imposibles, pases milimétricos y una visión de juego que evocaba recuerdos de épocas doradas. Los más veteranos lo comparaban con Lionel Messi, mientras los más jóvenes, que apenas habían visto al argentino en su plenitud, lo proclamaban como el nuevo rey del fútbol mundial. Pero Fabio Capello, desde su posición de analista y con la autoridad que le conferían décadas en la élite, tenía una opinión distinta. En una entrevista reciente en la cadena COPE, Capello había soltado una bomba que aún resonaba en los titulares de los diarios deportivos. Lamine es un jugador con mucha calidad, que puede mejorar mucho aún, pero no le veo con la brillantez de un fenómeno, había dicho. Sus palabras no eran un ataque directo, sino una evaluación fría, casi quirúrgica, de un talento que, para él, aún no alcanzaba las cumbres de los verdaderos genios. Comparó a Lamine con dos titanes del fútbol, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Messi o Maradona hicieron cosas que nadie puede imaginar. Eran unos cracks mundiales. Realmente, a Lamine no puede comparársele con ellos dos y en el futuro tampoco lo veo, añadió. Para Capello, la genialidad no se medía solo en goles o asistencias, sino en una chispa única, una capacidad para trascender lo humano y convertir cada toque de balón en una obra de arte. Y, según él, Lamine, aunque extraordinario, no poseía esa chispa. La reacción no se hizo esperar. En las redes sociales, los aficionados del Barcelona se dividieron entre quienes defendían a su joven estrella y quienes, aunque a regañadientes, reconocían cierto sentido en las palabras de Capello. Lamine había deslumbrado en el último clásico contra el Real Madrid, donde anotó un golazo que dejó a Mbappé, el flamante fichaje blanco, en un segundo plano. Con un movimiento de cadera y un disparo preciso, Lamine había empatado el partido, asestando un golpe moral al eterno rival. Rafinha, su compañero en el ataque, había sellado la victoria con un tanto que desató la locura en las gradas. Pero incluso en ese contexto, Capello mantenía su postura. Lamine era un talento excepcional, pero no un fenómeno irrepetible como lo fueron Messi y Maradona. En las calles de Barcelona, los debates se multiplicaban. En un pequeño café cerca de la Sagrada Familia, un grupo de amigos discutía acaloradamente. «¿Cómo se atreve Capello a decir eso?», exclamaba Marc, un estudiante universitario con una bufanda del Barça colgada al cuello. «Lamine tiene 17 años y ya está marcando la diferencia en la Champions, en la Liga, en la selección. ¿Qué más quiere?». Su amigo Pau, más comedido, tomaba un sorbo de su cortado antes de responder. «Capello no dice que Lamine sea malo. Solo dice que no es Messi. Y, la verdad, Messi hacía cosas que parecían de otro planeta. No es tan descabellado». La discusión se alargó hasta entrada la noche, reflejando el sentir de una ciudad que vivía y respiraba fútbol. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento del Barcelona, la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Lamine continuaba su rutina ajeno al revuelo. Bajo la mirada atenta de Hansi Flick, el joven extremo perfeccionaba sus regates, ensayaba disparos al arco y trabajaba en su físico, consciente de que el fútbol moderno exigía no solo talento, sino también resistencia. Hansi, un entrenador conocido por su meticulosidad, veía en Lamine un diamante en bruto.
No le importaban las comparaciones con Messi, aunque él mismo había sido testigo de la grandeza del argentino durante sus años en el Bayern Múnich. Para Hansi, Lamine era un proyecto a largo plazo, un jugador que podía liderar al Barcelona durante la próxima década si se le cuidaba adecuadamente. En el vestuario, Lamine compartía risas con sus compañeros. Robert Lewandowski, el veterano delantero polaco, le daba consejos sobre cómo posicionarse en el área, mientras Rafinha, con su energía inagotable, bromeaba sobre el próximo partido. La química entre los tres era evidente, una mezcla de experiencia, juventud y talento que había convertido al ataque del Barcelona en uno de los más temidos de Europa. Pero incluso allí, en la intimidad del equipo, las palabras de Capello llegaban como un eco lejano. Algunos jugadores, como Pedri, defendían a Lamine con vehemencia. Es un crío y ya está haciendo cosas que muchos no logran en toda su carrera. Capello debería verlo jugar más, comentó el canario durante una sesión de recuperación. La trayectoria de Lamine era, sin duda, meteórica. Había debutado con el primer equipo a los 15 años, un récord que lo colocó en los titulares de todo el mundo. Desde entonces, su ascenso había sido imparable. En la temporada actual, había anotado goles decisivos contra rivales como el Inter de Milán y el Real Madrid, además de liderar la tabla de asistencias en la liga. Su actuación en la Eurocopa, donde se convirtió en el jugador más joven en debutar en el torneo, había consolidado su estatus como una estrella global. Pero Capello, con su experiencia y su ojo clínico, insistía en que le faltaba algo. No hablo de números, ni de calidad. Hablo de imaginación y de brillantez, explicó en la entrevista. Para él, la verdadera genialidad residía en la capacidad de hacer lo imposible, de inventar jugadas que desafiaban la lógica del juego. Las comparaciones con Messi eran inevitables. El argentino, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había dejado un legado imborrable en el Barcelona. Sus regates, sus goles, su capacidad para decidir partidos en los momentos clave eran parte del ADN del club. Lamine, con su dorsal 19, el mismo que Messi había llevado en sus primeros años, parecía destinado a seguir sus pasos. Incluso el propio Messi había elogiado al joven en un acto reciente, afirmando que Lamine era el presente y el futuro del fútbol. Pero Capello, que había enfrentado a Messi como entrenador y lo había visto deslumbrar en el trofeo Joan Gamper de 2005, mantenía su postura. Yo vi a Messi a los 18 años y supe que era un genio. Lamine es espectacular, pero no es un genio, sentenció. El debate también alcanzaba al eterno rival, el Real Madrid. Mbappé, la gran esperanza blanca, había llegado al club con la misión de llenar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo. Pero en el último clásico, Lamine lo había eclipsado. Mientras Mbappé anotaba un hat-trick, era Lamine quien se llevaba los titulares con su golazo y su recital de fútbol. Capello, en un giro sorprendente, había colocado a Lamine por encima de Mbappé y Vinicius en su hipotética votación para el Balón de Oro. Ahora mismo votaría a Lamine, afirmó, desatando aún más controversia. Para muchos, era una contradicción. Si Lamine no era un fenómeno, ¿cómo podía ser el mejor del mundo? Pero para Capello, la respuesta era clara. Lamine era el mejor en ese momento, pero no un genio eterno como Messi o Maradona. En el seno del Real Madrid, las palabras de Capello no pasaron desapercibidas. Los aficionados blancos, ya frustrados por la derrota en el clásico, veían en Lamine una amenaza creciente. Mbappé, a pesar de su talento indiscutible, aún no había encontrado su lugar en el equipo. Las comparaciones con Lamine, que jugaba con una libertad y una confianza impropias de su edad, eran un recordatorio constante de que el Barcelona había encontrado una nueva joya. En las oficinas del Santiago Bernabéu, Florentino Pérez observaba con preocupación. Sabía que Lamine, con su mezcla de talento y carisma, podía convertirse en el próximo ícono global del fútbol, un título que el Madrid había esperado reclamar con Mbappé.